Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. La puerta se abrió con un leve crujido, y Ram entró cargando 2 tomos pesados. A diferencia de su hermana Ram no irradiaba una hostilidad visible y filosa. Estaba tranquila, aunque sus ojos tenían un destello de condescendencia entrenada. Lord Kiyotaka, estoy aquí por orden del maestro Rosual para comenzar su entrenamiento de alfabetización, dijo Ram. Su voz era un espejo de la de Rem, pero la cadencia era más madura, con un toque de arrogancia seca y aristocrática. Te lo agradezco, respondió Ayanokoji con una leve inclinación de cabeza. Momentos después, unos pasos ligeros resonaron en el pasillo. Emilia entró, su cabello plateado brillando a la luz de la lámpara. ¿Llegué muy temprano?, preguntó con una sonrisa radiante. Quería ver si podía ayudar. Apenas comenzamos, dama Emilia, dijo Ram, colocando los libros sobre el escritorio. Deslizó un volumen delgado hacia Ayanokoji. Empezaremos con la escritura y básica. Este es un libro ilustrado para niños. Puede ser una tarea desalentadora para un hombre adulto, pero Ram hará todo lo posible por guiar su limitada comprensión. Haré lo mejor que pueda, dijo Ayanokoji. Ya había catalogado a Ram como una personalidad de lengua venenosa. La lección comenzó. Ram no era una maestra nata, pero eso no importaba. La mente de Ayanokoji estaba hecha para esto. Habiendo dominado más de 10 idiomas en la habitación blanca, no aprendía de memoria, sino por estructura. Rápidamente identificó los patrones fonéticos y los marcadores gramaticales, comparándolos con estructuras latinas y germánicas de su mundo original. La sintaxis y la lógica de las oraciones son en gran medida estándar. La desviación está en la correspondencia entre glifo y morfema, anotó. En cuestión de horas, grabó el vocabulario en su memoria. En su escuela anterior, habría interpretado al estudiante promedio, reprobando o ralentizando su progreso a propósito para pasar desapercibido. Aquí, no había beneficio en la mediocridad. Cuanto más rápido se volviera alfabetizado, antes podría infiltrarse en la biblioteca prohibida. Además, demostrar un alto nivel intelectual era una forma de cimentar su valor en el campamento de Emilia. No esperaba que un real de una nación remota poseyera un cerebro tan funcional, dijo Ram, cerrando el libro. Su tono seguía siendo respetuoso, pero el dardo estaba ahí. Es suficiente por hoy. Dejaré los libros. Trate de no lastimarse la cabeza leyéndolo solo. Ram salió, secretamente atónita. La mayoría de los extranjeros tardaban semanas en alcanzar la alfabetización básica. Ese chico había comenzado a leer oraciones en una sola tarde. Eres increíble, Kiyotaka. Aprendes muy rápido. Emilia sonrió radiante. Ayanokoji cambió la conversación. No quería elogios. Quería datos. Mediante preguntas inductivas sutiles, guiando el tema hacia el estado del reino, extrajo los nombres de los principales actores. Había otros 3 candidatos principales. Priscilla Varielle, una noble de inmenso estatus. Anastasia Osin, una reina mercante con un imperio financiero. Y Krusz Karsten, la cabeza de una prestigiosa casa ducal con el respaldo militar más fuerte. Krusz es la opción lógica, analizó Ayanokoji. Es la más competente, la mejor posicionada y la más estable. Si eligiera basándome únicamente en la probabilidad de éxito, desertaría a su campamento de inmediato. En la propiedad Karsten. Krusz Karsten, vestida con su uniforme militar verde característico, asintió ante la proyección del cielo. Sus ojos color ámbar permanecieron serios. Una evaluación sabia, murmuró. A su lado, el de orejas de gato Félix Ferris, soltó una risita. Nian, este chico es todo un estratega. Si pudiéramos atraerlo a nuestro lado, el trono sería tan bueno como tuyo, Krusz-sama. Tal vez, respondió Krusz. Pero un hombre que ve a todos como una herramienta es un hombre que no se deja llevar fácilmente. ¿Sería yo su líder, o terminaría siendo su marioneta? Ayanokoji llegó a una conclusión diferente. Incluso una herramienta perfecta es basura si es difícil de manejar. Emilia es débil, pero es controlable. Su personalidad es maleable. Decidió que, aunque se quedaría con Emilia por ahora, comenzaría a recopilar información sobre los otros candidatos. Si necesitaba eliminarlos del tablero, necesitaba saber por dónde sangraban. También reflexionó sobre la variable Phelps. Estaba seguro de que ella era una candidata secreta. Tener 2 candidatas bajo su influencia, una amiga, otra en deuda, le daba una ventaja estratégica enorme. Se guardó esto para sí mismo. Preguntarle a Emilia sobre eso ahora levantaría sospechas. Oh. Mira la hora.
Te he tenido despierto hasta muy tarde, dijo Emilia, mirando el reloj. Has tenido un largo viaje. Por favor, descansa un poco. Después de que ella se fue, Ayano-koji no durmió. Pasó 2 horas más autoenseñándose con los libros de Ram, usando la lógica para llenar los vacíos. Finalmente, alrededor de las 2 de la madrugada, salió para ir al lavabo. Caminó por el pasillo, dobló la esquina donde debería estar el baño, y se encontró frente a la puerta de su propio dormitorio. Reconoció la pintura al óleo específica que colgaba a su lado. ¿Es una copia? No. Revisó su podómetro interno. Había caminado 30 pasos más que durante el día. El pasillo se había alargado. Lo intentó de nuevo. Después de 3 giros, terminó de vuelta en la misma pintura. El espacio era un bucle cerrado. Magia de distorsión espacial, concluyó. No entró en pánico. Según su interacción con Beatrice antes, sabía que ella era a la vez arrogante y un poco mezquina. Había encontrado su habitación secreta 2 veces. Esto era su venganza. Una forma infantil de recibir a un invitado, susurró Ayano-koji. No vio una amenaza, solo una invitación a resolver un acertijo. Ayano-koji analizó el bucle. Si Beatrice pretendía burlarse de él, no se escondería en un ala lejana. Estaría lo suficientemente cerca para presenciar su confusión. Según el pliegue espacial, la primera habitación después de que comienza el bucle es el ancla más probable, calculó. Agarró el pomo y empujó. En el interior, la chica de los 2 moños estaba sentada en un taburete, un libro antiguo en su regazo. Sus ojos con patrón de mariposa tenían una mezcla de curiosidad y molestia. Realmente eres un humano persistente e irritante, dijo Beatrice, con la barbilla levantada en una muestra práctica de superioridad. Por dentro, estaba desconcertada. ¿Otra vez? ¿Cómo elige la puerta correcta cada vez? ¿Es suerte, o algo más? Mis disculpas, dijo Ayano-koji. Su voz era un lago tranquilo, imperturbable por su manipulación espacial. Una disculpa rápida es una disculpa insincera. Beatrice saltó de su taburete. Sus botas rosadas hicieron clic en el suelo mientras marchaba hacia él. Ni siquiera sabes por qué te disculpas, supongo. Encontré que disculparse temprano ahorra tiempo, respondió Ayano-koji. Sus ojos se desviaron hacia el libro en sus brazos. Por una fracción de segundo, vio las páginas. Están en blanco. Beatrice notó su mirada y cerró el libro de golpe, abrazándolo con fuerza. Ese libro es un objeto de alta prioridad para ella, anotó. Disculparte solo para evitar problemas, tu personalidad es realmente irritante, dijo Beatrice, su pequeño marco irradiando un ego descomunal. Me lo han dicho antes. Ayano-koji notó su atención hacia él. Actuaba como una niña que tira del cabello de alguien que le resulta interesante. ¿Cómo encuentras la puerta? Exigió. Suerte. La coincidencia es algo común en este mundo, mintió. Si le decía que había perfilado matemáticamente su personalidad y la geometría de la mansión, probablemente explotaría. ¿Coincidencia? Beatrice frunció el ceño. Bien. Veamos cuánta suerte tienes. Quédate quieto. Era una orden. Ayano-koji no se resistió. Era un invitado en el campamento de Emilia. Beatrice era un poder neutral dentro de la casa. Calculó que, incluso si ella lo atacaba, la magia curativa de Emilia mitigaría el daño. En la habitación en blanco universo de No Game No Life. Sora, el hermano mayor, miraba la pantalla con una mirada intensa y analítica. Está calculando el costo-beneficio de lesionarse antes de que suceda, murmuró. Es un monstruo. A su lado, Shiro, la hermana genio, asintió. Hermano, si fuéramos nosotros, nos quedaríamos en la habitación hasta pudrirnos. No sabemos hablar con extraños. No lo digas así, suspiró Sora. Pero Shiro, Ayano-koji. Tiene tu velocidad de cálculo y mi lectura psicológica combinados en una sola persona. Me encantaría jugar una partida contra él. De vuelta en la biblioteca, Beatrice extendió la mano y tocó el pecho de Ayano-koji con un dedo delicado. Una luz dorada estalló. Ayano-koji sintió una descarga, una agonía ardiente y de alto voltaje que atravesó su sistema nervioso. Se sintió como si su propia esencia estuviera siendo extraída a través de una pajita. El dolor era inmenso, pero su rostro permaneció como una máscara de piedra. Ni un músculo se movió. Extraño, murmuró Beatrice, retirándose. ¿No lo sentiste? ¿Fallé? Fue doloroso, dijo Ayano-koji con calma. Fácilmente el dolor más intenso que he sentido en la memoria reciente. Entonces, ¿por qué no gritaste? Ni siquiera parpadeaste. Gritar no reduce la sensación física del dolor. Es un gasto de energía ineficiente, explicó. Eres una criatura extraña, susurró ella.
¿Qué hiciste? Preguntó Ayanokoji. Sintió un vacío hueco en el pecho, como si una batería se hubiera agotado. Requisicioné tu maná. Al menos, prueba que no albergas malicia inmediata hacia esta biblioteca. Maná requisado, Ayanokoji procesó esto. Significaba que él poseía maná. ¿Puedo usar magia? Si tengo maná, ¿puedo lanzar hechizos? Así que realmente eres un plebeyo ignorante, sonrió Beatrice. ¿Quién sabe? Estoy cansada ahora. No me hagas perder más tiempo. Con un movimiento de su muñeca, una violenta ráfaga de viento expulsó a Ayanokoji de la habitación. La puerta se cerró de golpe. Cuando la abrió de nuevo, conducía de vuelta a su propio dormitorio. El pasillo estaba normal. Sintió una fatiga repentina y aplastante. Su cabeza palpitaba. El agotamiento del maná afecta directamente la resistencia física. Se desplomó en su cama y cayó en un sueño profundo y sin sueños. A la mañana siguiente, Ayanokoji abrió los ojos. El reloj decía que había dormido 2 horas más allá de su alarma interna. El invitado finalmente despertó. Durmiendo tanto después de hacer tan poco. Quizás aprender unas pocas palabras ayer le causó una sobrecarga total del sistema. Las sirvientas gemelas, Ram y Rem, estaban junto a su cama, sus voces alternándose en una conversación rítmica y venenosa. Tal vez, respondió Ayanokoji, incorporándose. No mencionó a Beatrice. ¿Llevan mucho tiempo esperando? ¿Necesitan algo? Estamos aquí para preparar su desayuno. Y para informarle. Que la prisionera del sótano finalmente ha abierto los ojos. Elsa despertó. Los ojos de Ayanokoji se entrecerraron ligeramente. La asesina había sido encerrada en hielo sólido por Emilia. Aunque sus rasgos regenerativos evitarían que se congelara hasta morir, debería haber tomado un tiempo significativo que el hielo se derritiera y que su conciencia se estabilizara. ¿Hace cuánto tiempo? Preguntó. Había variables que necesitaba verificar, preguntas demasiado sensibles para hacerlas en el espacio reducido y compartido del carruaje dragón. Hace aproximadamente 1 hora y media, respondió Ram con tono plano. ¿Tú o Rem estaban vigilando el sótano durante ese tiempo? Ayanokoji miró a las gemelas, su expresión pensativa. No. Hemos estado ocupadas con los preparativos del desayuno y las tareas matutinas, respondieron al unísono, de manera escalofriantemente perfecta. La mente de Ayanokoji se aceleró. Solo había 2 sirvientas en esa enorme propiedad. Si estaban ocupadas en la cocina y en las salas, ¿cómo sabían el momento exacto en que una prisionera en el sótano profundo abría los ojos? En un mundo sin sensores digitales, la respuesta era única. Vigilancia mágica. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuáles son los puntos ciegos? ¿Rastrea el movimiento o la intención? Asumió que su propia habitación estaba bajo observación constante. Incluso cuando estaba solo, mantenía su máscara de estudiante común. Sabía que la hospitalidad de Rosual era solo un guante de terciopelo sobre un puño de hierro de sospecha. Emilia era simple y confiada. Rosual era un tiburón. Para el margrave, Ayanokoji era actualmente un activo potencial o un espía potencial. El maestro Rosual nos ordenó informarle en el momento en que la prisionera se moviera, dijo Ram. Dada su letalidad, Rem y yo la acompañaremos. Guíen el camino, asintió Ayanokoji. No necesitaba más pruebas. Esas no eran solo sirvientas. Eran los ejecutores de Rosual. El grupo descendió a la humedad fría del sótano. Elsa era una red de pesadas cadenas de hierro, sus extremidades sujetas en ángulos que hacían imposible el movimiento. Ayanokoji se paró frente a ella, pero su visión periférica nunca abandonó a las gemelas. Estaban a 5 metros detrás de él, flanqueándolo. No están aquí para protegerme, se dio cuenta. Están aquí para ver cómo interactúo con ella. Para ver si hay una conexión preexistente. Elsa inclinó la cabeza, una sonrisa maníaca tirando de sus labios. Qué despiadado, tratar así a una mujer indefensa. Incluso inmovilizada, eres una variable letal, respondió Ayanokoji. Su voz era una línea plana, carente del miedo o asco que una persona normal sentiría hacia una asesina en serie. Solo quería ver las entrañas de la semielfa, ronroneó Elsa, sus ojos bajando hacia el abdomen de Ayanokoji. Pero ahora, me siento mucho más curiosa acerca de las tuyas. ¿Cómo te llamas, chico? Pasó la lengua lentamente por su labio inferior. Elsa era una depredadora que vivía por instinto. Podía oler el miedo, el deseo y la vacilación. Pero mirar a Ayanokoji era como mirar al vacío. No había fuga emocional. Era un recipiente hueco de lógica pura. No puedo satisfacer esa curiosidad por ahora, dijo Ayanokoji.
Y para su información, hemos colocado trampas ocultas fuera de su línea de visión. No se moleste en intentar escapar. Entonces, ¿por qué está aquí? ¿Buscando una charla nocturna? Estoy aquí para hablar de su organización, declaró Ayano Koji. Cuando se den cuenta de que falló, ¿enviarán un equipo de limpieza? ¿O una segunda oleada? Sin comentarios, la sonrisa de Elsa se volvió burlona. ¿Cuál es su estructura operativa? ¿Siempre trabaja sola? Sin comentarios, Elsa lo observaba atentamente, esperando un destello de frustración. No encontró ninguno. La expresión de Ayano Koji era estática. Cambió el tema por completo. ¿Por qué la obsesión con las entrañas? El cambio repentino la tomó por sorpresa, despertando su interés. Oh, son fascinantes, tan cálidas, tan suaves. Comenzó un divagar morboso y poético sobre su fijación. Detrás de Ayano Koji, las cejas de las gemelas se fruncieron con visible disgusto. Ayano Koji, sin embargo, estaba realizando un perfil psicológico. Fijación extrema. Regresión a una obsesión sensorial primitiva. Probablemente una división de personalidad inducida por un trauma. Para otros, era un monstruo. Para él, era una máquina predecible. Las máquinas tienen botones. Si podía encontrar la entrada correcta, tal vez proporcionándole presa a un propósito superior, podría convertir a ese tigre en un sabueso. Si podía reclutar a Elsa, ganaría una combatiente de nivel 1 y una línea directa de inteligencia sobre el gremio. Pero con las vigilantes Rem y Ram, detrás de él, aún no podía hacer un movimiento. Si intentaba reclutarla ahora, Rosual los ejecutaría a ambos como cómplices. Decidió romper su guardia mental. Por cierto, dijo Ayano Koji, su voz bajando un tono. Ya capturamos a su compañero. HM. Por una fracción de segundo, los ojos de Elsa se abrieron. Un microtemblor de pánico. Ayano Koji lo captó al instante. Confirmado. No estaba sola. Y el compañero le importa. Ya nos lo ha contado todo, mintió. El pánico de Elsa desapareció, reemplazado por una sonrisa cómplice. Mentir es un pecado, especialmente una tan torpe. Ayano Koji entrecerró los ojos. Ella supo que era mentira al instante. ¿Por qué? Revisó sus palabras. Él. Entonces, ¿es una ella? Preguntó Ayano Koji. El rostro de Elsa se puso rígido. La sonrisa ya no llegaba a sus ojos. Jaque mate. Ayano Koji había usado la trampa del género incorrecto. Al afirmar que el compañero era hombre, forzó a su cerebro a comparar instintivamente su afirmación con la verdad. Su repentino alivio por su error confirmó la existencia del compañero, y su posterior cierre confirmó el género del compañero. Era como un bisturí, despegando las capas de su mente mientras ella aún era consciente de la intrusión. En la academia privada Yakao. Susur Youta miraba la pantalla, un sudor frío en la nuca. Es aterrador, está jugando un juego de adivina quién con la vida de una asesina y ganando cada ronda. A su lado, Habami Yumeko tenía el rostro sonrojado, sus ojos brillando con una luz oscura y eufórica. Oh, daría cualquier cosa por sentarme frente a él en una mesa de juego. Que me leyera el alma así, sería absolutamente emocionante. Ayano Koji salió del sótano, su mente ya tejiendo los nuevos datos en un mapa de amenazas. La existencia de una cómplice femenina lo cambiaba todo. Si Elsa hubiera sido un lobo solitario, el tiempo estaría de su lado. Pero una cómplice significaba un testigo, y un potencial segundo ataque. Ya viniera a rescatar a Elsa o a terminar el asesinato, la amenaza ya no era teórica, era inminente. Rem. Transmitan los resultados del interrogatorio a Lord Rosual, dijo Ayano Koji, girándose hacia las gemelas. El perímetro de la mansión necesita ser reforzado de inmediato. Como ordene, Lord Kiyotaka, respondieron. Aunque la sospecha aún nublaba sus ojos, reconocieron el peso táctico de sus hallazgos. Ayano Koji pasó la siguiente hora patrullando los jardines. Escudriñó el diseño de la propiedad, identificando puntos de entrada, puntos ciegos y posiciones de retirada. Para la mayoría, el mundo estaba lleno de posibilidades. Para Ayano Koji, una vez que se contabilizaba cada variable, la posibilidad se convertía en certeza. Kiyotaka, ¿qué haces aquí? La voz de Emilia flotó sobre los setos. Put flotaba a su lado, con aspecto igualmente curioso. Escaneando en busca de riesgos de seguridad, respondió Ayano Koji simplemente. Le informó sobre la cómplice. En su alianza actual, ocultar esta información sería contraproducente. Emilia necesitaba estar alerta. ¿Otra más? Jadeó Emilia. ¿Encontraste algo? Nada aún, dijo él.
No te preocupes demasiado, añadió Puck, su cola moviéndose. La gente de esta casa no es tan indefensa como parece. Su poder de combate es significativo. Ayano Koji asintió. Confirmaba su teoría. Las sirvientas eran la verdadera guarnición. Emilia, tengo una pregunta. Ayano Koji cambió de tema sin problemas. ¿Cómo manifiestan su poder los usuarios de magia en este mundo? Lia no es una usuaria de magia en el sentido tradicional, intervino Puck. Es usuaria de artes espirituales. Usa el maná de la atmósfera a través de nuestro contrato. Un verdadero usuario de magia usa su propio maná interno a través de su puerta. ¿Una puerta? El ceño de Ayano Koji se tensó. Es la válvula de tu cuerpo que deja entrar y salir el maná. Explicó Puck, imitando un movimiento de apertura con sus patas. Entonces, es un regulador hidráulico de energía, resumió Ayano Koji. ¿Puedo usarla? Probablemente. Veamos tu afinidad. Puck flotó hacia la frente de Ayano Koji, presionando una pata suave contra su piel. Una débil luz violeta parpadeó. Oh. ¿Tienes afinidad Jin? ¿Jin? Ayano Koji notó que no era uno de los 4 elementos primarios. Magia de sombras, explicó Emilia. Se usa para oscurecer la visión, aislar el sonido o ralentizar a un oponente. Es bastante rara. Ayano Koji quedó satisfecho. La magia de sombras carecía de poder destructivo bruto, pero su utilidad estratégica, sigilo y disrupción psicológica, se adaptaba perfectamente a su metodología. ¿Puedo aprender un hechizo? El más simple es Shamak. Chilló Puck. Te damos una probada. Shamak. De repente, el mundo se volvió completamente negro. Una niebla espesa como la tinta se tragó la luz y el sonido. Superior a una granada de humo de fósforo, pensó Ayano Koji. No entró en pánico. Cerró los ojos y confió en su brújula interna. Puck, 1 metro adelante. Emilia, 1 metro a la izquierda adelante. El roble, 3 pasos a mi izquierda directa. Caminó con precisión mecánica y golpeó la corteza del árbol. Interferencia puramente visual y auditiva. No afecta la orientación espacial ni la memoria muscular. Muy efectivo contra aficionados, menos contra combatientes de élite. La oscuridad desapareció cuando Puck terminó el hechizo. ¿Qué tal, Kiyotaka? Preguntó Emilia, acercándose corriendo. Utilidad impresionante para un hechizo tan simple, respondió, su rostro tan quieto como un lago. La mayoría de la gente grita o tropieza la primera vez, se rió Puck. Eres inquietantemente tranquilo. Me gustaría intentar lanzarlo. Claro, pero ten cuidado. Guiaré tu maná. Si se vuelve loco, podrías reventar como un globo, bromeó Puck, aunque su expresión se agudizó. Visualiza el flujo, siente la válvula abrirse. Ayano Koji cerró los ojos. Trató la sensación como una nueva fórmula matemática. Sintió algo que surgía dentro de su pecho, un río de calor tratando de atravesar una presa. ¿Es este el flujo de maná? Empujó. El pelaje de Puck se erizó de repente. Espera. La puerta está. Antes de que pudiera terminar, una violenta erupción de humo negro salió disparada de Ayano Koji. No era un hechizo, era una detonación. La niebla oscura se extendió con la fuerza suficiente para envolver todo el patio, vibrando con energía cruda y sin refinar. Ayano Koji sintió un peso aplastante presionar sus pulmones. Sus piernas se doblaron. Kiyotaka. Emilia lo atrapó cuando el humo se disipó, ayudándolo a llegar a un banco de piedra cercano. Sintió un agotamiento profundo, similar a cuando Beatrice lo había drenado, pero más dentado. Su maná se había agotado en una sola ráfaga incontrolada. Bueno, parece que tu puerta es un poco testaruda. Puck se rascó la cabeza. Tienes reservas masivas, pero cero control. Acabas de vaciar todo tu depósito de una vez. Quizás no vuelvas a intentarlo hoy. Ayano Koji no se sintió desanimado. Sintió la necesidad de datos. ¿Cómo se recupera el maná más rápido? Si cada intento me deja incapacitado, la eficiencia del entrenamiento es demasiado baja. Hay una manera. Asintió Emilia con entusiasmo. En un apartamento suburbano. Takanashi Rika estaba prácticamente vibrando. La afinidad de sombra. El señor de la llama oscura estaría orgulloso. Su puerta es un portal al abismo mismo. Balanceó su paraguas, casi derribando una lámpara. Debemos encontrar el método de restauración del maná antes de que la organización se dé cuenta de que su poder está despertando. Esta es una fruta poco. Activa el maná de tu cuerpo, permitiendo una recuperación más rápida, dijo Emilia, entregándole a Ayano Koji una fruta roja y arrugada.
Se parecía notablemente a un azufaifo seco de su mundo anterior, aunque significativamente menos apetecible. Ayanokoji le dio un mordisco. La textura era crujiente, pero sabía a absolutamente nada. Sin embargo, el efecto fue casi instantáneo. El peso de plomo en sus extremidades comenzó a disiparse. ¿Algún efecto secundario?, preguntó. Ninguno que yo sepa, respondió Emilia. Rosual tiene un gran stock porque es mago. Si las necesitas para tu entrenamiento, siéntete libre de tomar las que quieras. Entendido, asintió Ayanokoji. No planeaba esforzarse mucho en el sentido tradicional, pero necesitaba estar al 100% de su capacidad antes del próximo movimiento del gremio de asesinos. En cuanto al dolor del agotamiento del maná que a Emilia le preocupaba, Ayanokoji no sintió nada. En la habitación blanca, lo habían llevado al borde de la muerte y de vuelta mientras lo obligaban a resolver ecuaciones complejas. El dolor era solo una señal eléctrica que debía ignorarse. Cuando Beatrice lo había drenado, no había inmutado, no por valentía, sino porque la sensación no se registraba como una razón para detenerse. «Vas a ir al pueblo pasado mañana, ¿verdad?», preguntó Emilia. «Sí. Necesito entender la geografía del dominio. Rem irá contigo. De todos modos, necesita recoger suministros para la casa». La mente de Ayanokoji zumbó. Un viaje con Rem era una triple oportunidad. Mapear el terreno, recopilar información de los plebeyos y, lo más importante, deducir el origen de la hostilidad oculta de Rem. Día 4. Aldea Arlam. Lord Kiyotaka, estamos listos para partir. Rem estaba en su puerta, inclinándose con precisión de relojería. La hostilidad seguía ahí, escondida bajo su piel como una aguja oculta. Solo alguien con las capacidades de observación de Ayanokoji podía sentirla. Vamos. Llegaron a la aldea Arlam en 30 minutos. El paisaje era objetivamente hermoso. Colinas onduladas, nubes como copos de lana y vibrantes campos de flores doradas. Para Ayanokoji, que había pasado su vida en laboratorios blancos estériles o edificios escolares de concreto, esa era la naturaleza en su forma más cruda. No sintió asombro. Un bosque era un lugar para una emboscada. Un campo era un lugar sin cobertura. Si ocurre un conflicto con Rosual, tomar esta aldea corta la garganta de la mansión. Morirían de hambre en semanas, reflexionó. En el aula. La frente de Susune Orikita se frunció. Incluso como aliado, ¿está planeando cómo matarlos de hambre? Sintió un escalofrío. Para Ayanokoji, un amigo era solo una persona cuyos intereses coincidían actualmente con los suyos. Miró al chico sentado a su lado. ¿Soy solo otra Emilia para él? ¿Una herramienta para usar hasta la fecha de vencimiento? El verdadero Ayanokoji permaneció en silencio, su rostro una pizarra en blanco. Un grupo de niños del pueblo rodearon a Rem, sus rostros iluminados con afecto genuino. Ayanokoji se quedó atrás, escaneándolos. 7 niños. Ropa raída, caras manchadas de tierra. Normal. Excepto por uno. Una chica con cabello azul violáceo trenzado en 2 largas coletas. Parecía de unos 12 años. Sostenía un pequeño cachorro gris y esponjoso. La alarma de entidad anómala de Ayanokoji se activó. Su ropa tenía parches, pero la tela de los parches era de alta calidad. Su cabello estaba trenzado con una complejidad que requería una mano profesional, no la de un granjero pobre. Y estaba demasiado limpia. Mientras Rem compraba, Ayanokoji jugó con los niños. Los niños son las filtraciones de inteligencia perfectas. No tienen filtro. Pronto aprendió un hecho inquietante. Los aldeanos odiaban a Emilia. Temían su apariencia y su linaje. Rosual apoya a Emilia, sin embargo, sus propios súbditos la desprecian. O es un gobernante incompetente, o en realidad no está tratando de ganar la elección, anotó Ayanokoji. ¿Han vivido aquí mucho tiempo?, preguntó. ¿Sí?, gritó un niño. ¿Y tú? Ayanokoji se volvió hacia la chica, Meili. Me mudé aquí el mes pasado, dijo suavemente. ¿A qué se dedican tus padres? Lord Kiyotaka. Rem apareció con su cesta. Es hora de regresar. Miró a Ayanokoji entre los niños, su mirada fría se suavizó en una fracción de porcentaje. Espera. El cachorro quiere despedirse. Meili se adelantó, empujando al pequeño perro hacia ellos. El cuerpo de Ayanokoji se inclinó hacia atrás por instinto. No confiaba en los animales impredecibles. Transmiten gérmenes, parásitos y carecen de lógica de comportamiento. Cambió sutilmente su peso, asegurándose de que Rem estuviera directamente en el camino del animal. Rem extendió la mano para acariciar la cabeza del cachorro. El perro se abalanzó, sus dientes se hundieron en la palma de Rem.
Los niños se rieron mientras Meili retiraba al perro, regañándolo suavemente. Rem no se inmutó. Simplemente activó un hechizo de curación, y las heridas de punción desaparecieron al instante. Magia eficiente, pensó Ayanokoji. Pero sus ojos se quedaron en el perro y la chica. Un ataque repentino de una mascota dócil, seguido de la falta de reacción de la chica. No creía en la narrativa del accidente. Había usado a Ren como escudo para probar la agresividad del perro, y eso había confirmado su sospecha. Había algo muy mal en esa Meili. Regresemos, dijo Ren, aparentemente imperturbable. Mientras se alejaban, Ayanokoji no miró atrás hacia la aldea. Ya estaba calculando el período de incubación de cualquier toxina o maldición que pudiera haber estado en esos dientes. Vuelvan a jugar pronto. Gritaron los niños, saludando con entusiasmo mientras Ayanokoji y Ren comenzaban el camino de regreso a la mansión Rosual. No esperaba que los niños le tomaran tanto cariño, dijo Ren suavemente. El filo dentado de su voz se había suavizado significativamente. Eres diferente de lo que pensé. Solo jugué con ellos, respondió Ayanokoji con tono plano. Notó la caída en su guardia. Cada interacción con los niños había sido una inversión calculada en capital social para neutralizar a Ren como amenaza. ¿Por qué inesperado?, preguntó, empujando la conversación para sondear su prejuicio. Porque pareces del tipo que es frío con todos. Supuse que no tenías amigos, dijo Ren con honestidad brutal. No pensé que serías popular entre los pequeños. Una evaluación dura, notó Ayanokoji. Para él, los amigos no existían. Solo había herramientas con alta utilidad y basura sin ninguna. Aún así, la relación se estaba construyendo. Sintió que si podía superar el obstáculo final de su sospecha, ella se convertiría en un activo ferozmente leal. Ren, dijo, decidiendo ser directo. ¿Todavía desconfías de mí? Ren parpadeó, sorprendida por su franqueza. Sí. ¿Por mis orígenes desconocidos? Eso, asintió Ren, y porque tienes un aroma. ¿Un aroma? El ceño de Ayanokoji se tensó. Era meticuloso con la higiene. Un olor fétido era un lastre social que no permitiría. Olfateó sutilmente su manga. ¿Es una feromona? ¿Un marcador mágico? ¿Qué tipo de aroma? El hedor de la bruja, respondió Ren. La calidez que había brillado brevemente entre ellos desapareció, reemplazada por una intención asesina tan fría que se sentía como un peso físico. Es un invitado, Lord Kiyotaka. Pero si hace un movimiento sospechoso, lo mataré yo misma. Una amenaza muy directa, dijo Ayanokoji, su rostro una máscara ilegible. No insistió. De vuelta en la mansión, Ren se dirigió a la cocina mientras Ayanokoji buscaba a Beatrice. ¿La habitación de Beatrice es ahora una vía pública, me pregunto? Soltó la bibliotecaria cuando Ayanokoji empujó la puerta. Se veía más molesta de lo habitual. ¿Cómo sigue encontrando la puerta de cruce? ¿Es suerte o está rastreando las ondas de maná? Buscaba el lavabo. Terminé aquí, mintió Ayanokoji. Necesitaba la perspectiva de Beatrice. Ella no estaba atada por la misma lealtad a Rosual que las gemelas. Era una variable independiente. Entonces vete. Beatrice levantó la mano para expulsarlo. Espera. Tengo una pregunta. ¿Qué es el hedor de la bruja? Beatrice se quedó quieta. Su expresión se volvió grave. Es el resplandor de la bruja. Un miasma persistente. Se te pega como una podredumbre, supongo. Está haciendo que mi biblioteca huela a una tumba estancada. El resplandor, Ayanokoji procesó esto. No era ambiental, era interno. Pensó en su llegada. No había tocado nada inusual. Si el aroma estaba allí desde el principio, era una propiedad de su propia existencia en este mundo. ¿Quién es esa bruja? Beatrice lo miró como si fuera un idiota. En este mundo, la bruja se refiere a una sola. Satella, la bruja de la envidia. Ayanokoji entrecerró los ojos. El nombre que Emilia me dio en el primer ciclo. Beatrice le dio una breve y reacia lección de historia sobre la bruja y su culto. ¿Por qué llevas su aroma? ¿Estás con el culto de la bruja? No sé qué es eso. Está bien. La paciencia de Beatrice se ha agotado. Fuera. Una ráfaga de viento envió a Ayanokoji rodando al pasillo, y la puerta se cerró de golpe. Se levantó y se sacudió el polvo. Selección real. Asesinos. El aroma de la bruja. El culto. El rompecabezas se volvía más complejo. A la mañana siguiente. Un golpe violento en su puerta lo despertó. Emilia irrumpió, sus ojos enrojecidos y su rostro pálido. Se veía devastada. Kiyotaka, por favor, ven conmigo. Su voz se quebró.
Ayanokoji notó que las gemelas no estaban allí para despertarlo. Siguió a Emilia, ya formando una hipótesis basada en su angustia. Ram o Rem. Alta probabilidad de muerte. Cuando se acercaron a una habitación de invitados, la escuchó. Un gemido crudo y desgarrador. Era Ram. Ram está viva. Por lo tanto, la víctima es Rem. Entró en la habitación. Ram estaba de rodillas junto a la cama, sollozando incontrolablemente, su voz ronca de tanto gritar. Rosual y Beatrice estaban cerca, sus rostros sombríos. Felt y el viejo Rom estaban junto a la pared, en silencio e incómodos. En la cama yacía Rem. Su piel era del color del mármol. No respiraba. Ayanokoji caminó hacia la cama. No sintió el peso de la tragedia. Sintió la necesidad de una inspección forense. Necesitaba saber la causa de la muerte, veneno, maldición o trauma interno, para calcular la siguiente amenaza. Extendió la mano para revisar su arteria carótida. Quita tus manos sucias de ella. Chilló Ram, golpeando su mano con una fuerza nacida de la furia. Sus ojos estaban llenos de odio puro y sin adulterar. Para ella, el hombre con el aroma de la bruja era el único culpable posible. No toques a Rem. Ni se te ocurra tocar a mi hermana. Solo deseo verificar su estado, dijo Ayanokoji, su voz tan plana y fría como el cadáver en la cama. Los datos podrían ser importantes. Rem está. En los jardines de la mansión Rosual, la Ram del mundo real miraba la pantalla, sus puños blancos por la tensión. Una violenta ráfaga de viento localizada estalló a su alrededor, cuchillas invisibles de aire cortando el aire. Fue él. Tuvo que ser ese Ayanokoji. Lo mataré antes de que pueda siquiera acercarse a Rem. Cálmate, Ram, dijo Rosual, su voz un susurro teatral mientras golpeaba su taza de té. Mis disculpas, maestro. Ram hizo una reverencia, aunque sus ojos seguían siendo brasas ardientes de odio. La pantalla muestra que él no hizo nada, notó Rosual, una fina sonrisa jugando en sus labios. Si acaso, tengo mucha curiosidad por ver cómo nuestro invitado resuelve un rompecabezas que ha dejado incluso a mí sin pistas. Dentro de la pantalla, la habitación del duelo Ayanokoji miró a la sollozante Ram y sintió un destello de genuina confusión. Para él, esta muestra de dolor era ilógica. Ninguna cantidad de gritos o llantos podía revertir un cierre biológico. Era simplemente una descarga emocional, ruidosa, desordenada y fundamentalmente inútil. La habitación estaba cargada de tristeza. Emilia estaba con la cabeza agacha, su respiración entrecortada. Beatrice miraba la cama con una expresión sombría y de labios apretados. Incluso Felt y el viejo Rom parecían conmocionados. Ayanokoji no sintió nada. Para él, la muerte de Rem tenía cero impacto emocional. Era simplemente que una herramienta que aún no había utilizado por completo se había dañado irreparablemente. Consideró la posibilidad de regresar por la muerte. Si moría, ¿podría salvarla? Descartó el pensamiento al instante. No conocía el punto de guardado. No sabía si había un límite para las resurrecciones. Depender de la muerte era el sello de un apostador, y Ayanokoji solo jugaba cuando las probabilidades eran absolutas. Rem no valía el riesgo de un fin del juego permanente. Es culpa de ustedes. De todos ustedes. Ram dirigió su furia hacia Ayanokoji, Felt y Rom. Rem estaba bien hasta que llegaron ustedes. No hicimos nada. Estuvimos aquí todo el día. Argumentó Felt, su voz elevándose en pánico. Tu enojo está fuera de lugar, dijo Ayanokoji, su voz una línea de base escalofriante. Yo no maté a Rem. Fuiste al pueblo con ella. Fuiste el último que estuvo con ella. El rostro de Ram estaba distorsionado por el dolor. Miró fijamente sus ojos, buscando un destello de culpa, miedo o incluso malicia. Encontró un vacío. El rostro de Ayanokoji era una pizarra en blanco, como si el cadáver de Rem fuera solo un mueble. Esta falta de humanidad solo alimentó el odio de Ram. Los lamentos no la traerán de vuelta, añadió Ayanokoji. Y por su reacción, ella no nos estaba vigilando en el pueblo. Su clarividencia tiene límites. Kiyotaka, susurró Emilia, tirando de su manga. Quería que dejara de echar leña al fuego, pero Ayanokoji no tenía intención de consolar a nadie. Necesitaba identificar al asesino antes de que atacara de nuevo. Las emociones eran un obstáculo para la supervivencia. Lia, tiene razón, dijo Put, flotando cerca de Ayanokoji. Estar triste no encontrará al culpable. Monstruo. Comenzó Ram, pero Ayanokoji la interrumpió. En lugar de señalar sin pruebas, deberíamos analizar la causa de la muerte. La información es lo único que importa ahora.
Aunque sus modales al pie de la cama son deficientes, Lord Kiyotaka tiene razón, finalmente habló Rosual, su voz como la de un artista de teatro. Rem murió de agotamiento. Su fuerza vital fue drenada hasta que la llama simplemente se apagó. Fue una maldición. ¿Una maldición? Ayano Koji miró a Beatrice. Explícame el mecanismo. Una maldición requiere un disparador, dijo Beatrice, su tono inusualmente serio. Un chamán debe hacer contacto físico con el objetivo para plantar la técnica. Una vez activada, la distancia es irrelevante. El objetivo muere. ¿Contacto físico? Los ojos de Ayano Koji se entrecerraron. Todos en la casa habían tocado a Rem en algún momento. ¿Requiere maná? Sí, aunque una cantidad muy pequeña. Entonces yo estoy excluido, dijo Ayano Koji, mirando a Ram. Put puede testificar que tengo cero control sobre mi puerta. No puedo realizar un golpe quirúrgico como una maldición. Puedo confirmarlo. Pug levantó una pata. Es un desastre que pierde maná. Ram lo miró, sus lágrimas aún caían, pero su voz perdió algo de filo. Incluso si no fuiste tú, estabas allí. Debes saber algo. Elsa sigue en el sótano, inmovilizada, añadió Emilia. Las trampas están intactas. No fue ella. Entonces la variable es externa, concluyó Ayano Koji. Rosual se adelantó. Lord Kiyotaka, Rem era mi querida sirvienta. Si tiene alguna pista, le ruego que la comparta. Emilia lo acompañó con una mirada suplicante. Habían visto su brillantez en la capital. Él era su única esperanza. Una maldición requiere contacto, reflexionó Ayano Koji, frotándose la barbilla. Ayer, Rem y yo caminamos al pueblo y de regreso. No nos encontramos con nadie en el camino. Excluyendo al personal de la mansión, la única ventana para el contacto fue en el pueblo. ¿Por qué ella y no yo? Se preguntó. ¿Es el chamán parte del gremio de asesinos? ¿Por qué atacar a una sirvienta en lugar de a Emilia? A Ayano Koji no le importaban la justicia ni la venganza. Le importaba que alguien hubiera interferido con su refugio seguro. Si no detenían al chamán, podrían atacar a Emilia después, y Emilia era su boleto de comida en este mundo. ¿El pueblo? Ram se adelantó, agarrando la manga de Ayano Koji. Sus ojos estaban rojos y desesperados. Por favor, ayúdame. Ayúdame a encontrar quién hizo esto. Ayano Koji miró las lágrimas que manchaban su camisa. Como seguidor de Emilia, Rem estaba técnicamente de mi lado. No ignoraré un ataque a mi facción, dijo. Era una mentira. No ayudaba por la facción. Ayudaba porque una amenaza no identificada era un riesgo para su propia vida. Al resolver esto, eliminaría a un depredador y ganaría la confianza absoluta del campamento de Rosual, convirtiendo a una rama hostil en un peón endeudado. Vayamos al pueblo, dijo Ayano Koji. El chamán cometió un error. Dejó un testigo con vida. Entonces nos vamos ahora. Gritó Ram, su cuerpo ya un borrón mientras corría hacia la puerta. Nosotras también vamos. Feld levantó la mano, arrastrando al viejo Rom. Solo llevamos unos días aquí, pero Rem nos cuidó. Queremos ayudar. Ayano Koji las observó. Esforzarse por alguien que conoces desde hace menos de 5 días, un gasto ilógico de recursos. Para él, ya fueran 5 días o 5 años, una herramienta era una herramienta. A menos que hubiera un retorno de inversión claro, el sentimiento personal era un defecto. Continúen. Debo quedarme para proteger la mansión, dijo Rosual, su voz un zumbido melódico. La tragedia de mi querida sirvienta sugiere que somos objetivos. No podemos dejar las puertas indefensas, y quizás pueda sacar algunas confesiones de nuestra huésped del sótano mientras están fuera. Ayano Koji miró a Rosual. El maquillaje de payaso hacía imposible leer su dolor, si es que tenía alguno. Rosual probablemente veía a Ren como un engranaje reemplazable. Aún así, la lógica se sostenía. No podían dejar la mansión vacía, o Elsa podría salir caminando de sus ataduras. Lia también debería quedarse aquí, intervino Puck antes de que Emilia pudiera ofrecerse voluntaria. ¿Qué? Pero Puck. Demasiada gente en el pueblo solo causará revuelo, explicó Puck, aunque su intención era clara, mantener a Emilia alejada del posible chamán. Emilia aceptó a regañadientes. Cuídate, Kiyotaka. Gritó mientras el grupo de búsqueda partía. Aldea Arlam. El pueblo no es enorme, pero aún hay mucha gente. Felt escaneó las bulliciosas multitudes matutinas, abrumada. ¿Cómo vamos a investigar a todos entre los 4? No necesitamos investigar a todos, dijo Ayano Koji con tono plano. Una maldición requiere contacto físico. El número de personas que se acercaron lo suficiente para tocar a Rem ayer es de menos de 20.
¿Tú, recordaste todas sus caras? Preguntó Felt, atónita. Ayano Koji asintió ligeramente. Era un hábito básico de supervivencia. En su primer día, había identificado el pueblo como un nodo estratégico vital, el corazón de suministros de la mansión. Había memorizado el diseño y los habitantes como algo natural. ¿Por qué Rem y no yo? Se preguntó. Atacar a una sirvienta en lugar del principal seguidor de la candidata es un movimiento de bajo rendimiento. A menos que, el contacto no fuera humano. Reconstruyó el día anterior. Cada tendero, cada anciano. Solo una entidad había tocado a Ren pero no a él, el perro. ¿Puede un animal ser un chamán? Dejó de lado su sentido común del mundo anterior. En esta realidad, las reglas eran diferentes. Recordó a la chica, Meili. Su ropa era de estilo campesino, pero el desgaste parecía artificial, como un disfraz. Kiyotaka Nirichan. Los niños del pueblo los rodearon. ¿Dónde está Rin? Ram se estremeció, sus ojos se contrajeron. Su dolor se estaba convirtiendo en una rabia violenta e impaciente. Parecía lista para echar a los niños de encima solo para despejar el camino. Rem está ocupada hoy, dijo Ayano Koji, cortando el arrebato de Ram. Escaneó al grupo. 1, 2, 6. ¿Dónde está Meili? No la hemos visto desde ayer, respondió Petra, una de las chicas. El archivo de sospechoso de Ayano Koji sobre Meili subió al primer lugar. ¿Dónde vive? Los niños los llevaron a una pequeña choza. Ram no esperó. Con un movimiento de su muñeca, una hoja de viento destrozó la puerta en astillas. Ayano Koji negó con la cabeza. Imprudente. Si ella fuera la culpable, la habitación estaría llena de trampas. La emoción es un veneno para el juicio claro. Entraron. El aire estaba viciado. El polvo yacía espeso en cada superficie, sin ser alterado ni siquiera por una sola huella. Nadie había vivido allí durante al menos un mes. Era un fantasma, murmuró Ayano Koji. Si Meili había estado allí un mes, ¿por qué esperar hasta ahora para matar a una sirvienta? ¿Y por qué atacar a Rem? Las piezas no encajaban, todavía. Felt, Rom, quédense en el pueblo. Busquen en los alrededores. Busquen a esa chica, ordenó Ayano Koji. Asintieron de inmediato. Él era su salvador, y su palabra era ley. Ram, si alguien quisiera huir del pueblo sin usar el camino principal, ¿a dónde iría? Al bosque, pero ese es territorio de bestias mágicas. Nadie va allí. ¿Bestias mágicas? ¿Bestias con maná? Criaturas peligrosas que no se pueden domesticar, explicó Ram. El maestro Rosual mantiene una barrera para mantenerlas fuera. ¿Puede una bestia mágica lanzar una maldición? Sí, Ayano Koji tenía su respuesta. El cachorro era una bestia mágica. Meili era la cuidadora. Ella no entraría al bosque, insistió Ram. Sería devorada. A menos que los controle, contraatacó Ayano Koji. Vamos al borde del bosque. Ram dudó, luego asintió. En medio del caos de la mansión, la indecisión de Emilia, la distancia críptica de Rosual, Ayano Koji era el único que proporcionaba un camino estructural hacia adelante. En el borde del bosque, encontraron las piedras de la barrilla. Estaban destrozadas. La barrera ha caído. Jadeó Ram. ¿Cómo? Recientemente, dijo Ayano Koji, arrodillándose en la tierra blanda. Si hubiera estado caída por mucho tiempo, la aldea habría sido arrasada. Esto se hizo para facilitar una fuga, o una segunda etapa del plan. ¿Qué hace, Lord Kiyotaka? Buscando rastros, dijo, señalando una ligera hendidura en el barro. Huellas de una niña. Y las marcas de las patas de un canino. Se adentraron más en el bosque. Se levantó, mirando la línea oscura de los árboles. Ram, vamos a entrar. Si el chamán sigue allí, podemos acabar con la fuente de la maldición. Si no, encontramos los datos que necesitamos para asegurarnos de que el próximo objetivo no seas tú. Avance del próximo capítulo. Ayano Koji y Ram entran en el bosque de bestias mágicas. En la oscuridad, Ayano Koji se enfrenta a su primer combate mágico real, no con hechizos, sino con las tácticas frías y letales de la habitación blanca. Pregunta de seguimiento. Ayano Koji notó que la ropa de Meili estaba envejecida deliberadamente. Esto sugiere un nivel de infiltración profesional. ¿Crees que Ayano Koji ve algo de sí mismo en Meili? Una niña entrenada para un propósito específico y frío. Ayano Koji se arrodilló en el barro, trazando una ligera hendidura. Altura de aproximadamente 1,40 m. Femenino. Según la longitud de la zancada, se movía a toda velocidad. ¿Cómo puedes saber eso a partir de una mancha en la tierra? Preguntó Ram, su voz temblorosa con una mezcla de agotamiento y sospecha.
Para ella, era solo un desorden. Para él, era una firma biológica. La altura humana es generalmente 7 veces la longitud del pie, explicó Ayanokoji sin tono. Teniendo en cuenta el grosor de las botas, coincide con el perfil de la chica, Meili. Además, se detuvo aquí, donde convergen los rastros de la bestia mágica. No la devoraron. Se montó en una de ellas y cabalgó hacia el bosque. Controlando bestias mágicas, los ojos de Ram ardieron con renovada furia. Está ahí dentro. Voy tras ella. Inútil, dijo Ayanokoji. Llevaba varias horas de ventaja. No tienes habilidades de rastreo, y el terreno está optimizado para sus activos, no para los tuyos. Entrecerró los ojos, girando hacia su objetivo real, la información. A menos, por supuesto, que tengas una forma de ver a través de paredes y árboles. Puedo usar clarividencia para sincronizarme con la visión de criaturas compatibles, soltó Ram, desesperada por demostrar que tenía los medios para cazar. Y mi magia de viento puede despejar cualquier camino. Bien, pensó Ayanokoji. Su clarividencia requiere un medio biológico. Mientras me mantenga alejado de las criaturas compatibles, permaneceré invisible para ella. De vuelta en la cafetería de Lance, mundo real, la campanilla sonó cuando Ayanokoji y Orikita entraron. El murmullo habitual se apagó hasta convertirse en un susurro tenso. Ese es él. El chico de la clase D. Es aterrador. Mira sus ojos. Son exactamente iguales que en el video. Ayanokoji ignoró las miradas, sentándose en un rincón. Frente a él, Susune Orikita lo miró con una intensidad que podría cortar vidrio. Su terminal de estudiante estaba sobre la mesa, todavía reproduciendo la transmisión del otro mundo, una anomalía que desafiaba la tecnología. Yo invito al café, así que espero la verdad, dijo Orikita. En tus ojos, ¿soy realmente solo una herramienta? Es solo un video, Orikita. Te lo he dicho 10 veces hoy, respondió Ayanokoji, dando un encogimiento de hombros cansado y practicado. Por dentro, sintió una leve molestia. El video estaba exponiendo a su yo futuro, y aunque nunca lo admitiría, el monólogo de la herramienta era exactamente como veía a la chica sentada frente a él. Júralo, exigió ella. Lo juro, dijo Ayanokoji, levantando una mano. Para él, un juramento era solo vibraciones en el aire. No costaba nada y proporcionaba estabilidad social. Los hombros de Orikita se relajaron ligeramente. Fue a buscar el café, dejando a Ayanokoji sintiendo el peso de la habitación. La gente ya no solo sentía curiosidad, sentía miedo. Había pasado meses tratando de ser un personaje de fondo, solo para que una transmisión transdimensional lo convirtiera en el depredador más visible de la escuela. De vuelta en la pantalla. El borde del bosque, si entras y mueres, Rem seguirá muerta, dijo Ayanokoji, apoyándose en la lógica de la utilidad. El movimiento más eficiente es informar a Rosual sobre la barrera rota. Si la aldea es arrasada porque te fuiste a hacer la justiciera, la mansión pierde su línea de suministro. La reputación de Rosual como señor se destruiría. ¿Quieres que tu maestro fracase por tu impulsividad? Sabía cuál era la debilidad de Ram, su devoción absoluta a Rosual. Ram se mordió el labio con tanta fuerza que sangró. El conflicto entre su corazón y su deber se reflejó en su rostro. Finalmente, inclinó la cabeza. Entiendo. Regresamos a la mansión. Al anochecer, llegaron a la casa. Emilia salió corriendo a recibirlos, su rostro marcado por la preocupación. Rosual estaba en el balcón, su rostro de payaso ilegible al anochecer. La barrera ha caído, maestro, informó Ram. Fue la chica, Meili. Controla bestias mágicas. ¿Una usuaria de bestias mágicas, eh? ¿Y qué? Intrigante, los ojos de Rosual se dirigieron hacia Ayanokoji. ¿Y qué sugiere, Lord Kiyotaka? Reparar la barrera esta noche, dijo Ayanokoji. La oscuridad favorece a los monstruos. Haremos un registro formal mañana por la mañana, cuando la luz esté de nuestro lado. Es la única opción lógica. Un hombre confiable, sin duda, chirrió Rosual. Salió del balcón, lanzándose al aire como un rayo de luz para arreglar las piedras. Ram se sentó junto a la ventana, mirando fijamente el bosque que se oscurecía. Se veía hueca, su fuego gastado. Kiyotaka, deberíamos ir a consolarla, susurró Emilia, con el corazón roto por la sirvienta. No, dijo Ayanokoji, su voz plana y definitiva. No tiene sentido. Consolarla no arreglará la barrera ni encontrará a la chica. Es una pérdida de tiempo. Se giró y se alejó, dejando atrás a una atónita Emilia. Tenía trabajo que hacer. Necesitaba prepararse para una cacería donde la presa era una niña y lo que estaba en juego era su propia supervivencia.
Consolar a Ram ahora sería contraproducente, le dijo Ayanokoji a Emilia, su voz sin calidez. Un dolor de esa magnitud no se puede calmar con palabras bonitas. El silencio es la única respuesta apropiada por ahora. Aunque no sentía el dolor de Ram, su estudio de la psicología le decía que la empatía no solicitada a menudo desencadenaba resentimiento en los dolientes. Emilia dudó, luego asintió. Confiaba en su juicio implícitamente, una dependencia que Ayanokoji estaba cultivando cuidadosamente. ¿Elsa reveló algo durante tu interrogatorio?, preguntó. Nada, suspiró Emilia. Entonces hablaré con ella. Puede que haya diferentes ángulos que explorar. Ayanokoji ya había conectado los puntos. Meili había estado en el pueblo un mes. Si fuera la compañera de Elsa, su inacción era extraña, a menos que fuera un plan de respaldo. Si Elsa fallaba en el asalto directo, Meili desmantelaría el campamento desde dentro. Esto significaba que el objetivo no era solo Emilia, sino toda la influencia de Rosual. Iré contigo, insistió Emilia. Es demasiado peligrosa para enfrentarla solo. No. Necesitas quedarte aquí. Con Rosual fuera arreglando la barrera, tú eres la autoridad de mayor rango. Compórtate como tal. La miró, su mirada penetrante. Felt y Rom se agotaron buscando en el pueblo por Mjolnir. Ve con ellas. Elogia su esfuerzo. Asegura su lealtad. Una líder que no puede inspirar a sus seguidores es solo una figura decorativa. Emilia pareció sobresaltada, sus manos se retorcieron. Pero tú eres mucho mejor líder que yo. Tú eres la candidata, Emilia. No yo. Ve. Al enviar a Emilia lejos, Ayanokoji logró 3 objetivos. Aumentó su confianza, recompensó a sus exploradores del pueblo y, lo más importante, despejó la habitación, el sótano. Ayanokoji entró en el sótano oscuro. Una jaula de pájaros estaba sobre una mesa cercana, el pájaro en su interior lo miraba con una inteligencia inquietante. Los ojos de Ram, anotó. Con calma, cubrió la jaula con un paño grueso, cortando el vínculo. Pareces ocupado hoy, ronroneó Elsa desde detrás de los barrotes, su sonrisa tan afilada como sus hojas. La sirvienta azul está muerta, ¿no es así? La semielfa irradiaba una desesperación tan deliciosa antes. Se apoyó en los barrotes, sus ojos escaneando el rostro de Ayanokoji en busca de una grieta. Tú, sin embargo, todavía no hueles a nada. Ni siquiera te importa que se haya ido, ¿verdad? Quizás solo confío en mis resultados, respondió Ayanokoji con tono plano. Hemos capturado a tu compañera. ¿Usar el mismo truco 2 veces? ¡Qué insulso!, se rió Elsa. Una chica. Apenas adolescente, continuó Ayanokoji. Controla bestias mágicas. Ese fue su error. La sonrisa de Elsa no flaqueó, pero internamente, una punzada fría de alarma la recorrió. La habilidad de Meili era un secreto guardado del gremio. Si este chico sabía lo de las bestias mágicas, no solo lo había adivinado, lo había visto. ¿Realmente la atrapó? Es así. Nunca he oído hablar de tal cosa, mintió Elsa con suavidad. Está siendo procesada en este momento, dijo Ayanokoji, su voz cayendo en un tono clínico y rítmico. La muerte de una sirvienta de la mansión es un delito grave. Pasaremos la noche extrayendo lo que sabe. Creo que el verdugo comienza con las uñas, una por una. Quizás luego puedas ver sus entrañas después de todo. Por una fracción de segundo, el párpado de Elsa se contrajo. Era una pequeña señal, pero para Ayanokoji, era una confesión. Meili no era solo una asociada. Era una debilidad. Qué trágico, dijo Elsa, sacudiendo su cabello. Pero, ¿qué tiene que ver una niña fracasada conmigo? Ciertamente. Terminaremos el interrogatorio al amanecer. Si sigue viva para entonces, no lo estará al mediodía. Ayanokoji la observó con atención. Elsa actuaba con calma, pero su tiempo de respuesta era demasiado rápido. Había precalculado su indiferencia. Ahora, una pregunta diferente, cambió de tema a Ayanokoji. Si fallas una misión, ¿cuál es la penalización? ¿Temes a madre? Elsa se quedó quieta un instante. El cliente se queda con el oro, y tal vez me regañen. En realidad, disfruto bastante de los regaños de madre. Madre. Un líder, no una madre biológica. Ayanokoji archivó el nombre. ¿Y si yo te contratara en privado? Preguntó Ayanokoji. La pregunta era una granada de mano en la habitación tranquila. Los ojos de Elsa se estrecharon en rendijas. Eso es algo muy peligroso de decir. ¿Cuánto podría ofrecerte alguien como tú? El oro es irrelevante para alguien como tú, dijo Ayanokoji, acercándose a los barrotes. No matas por dinero. Matas por la sensación. Eres una depredadora que busca un bosque.
Miró sus ojos violetas y locos con la mirada muerta de un hombre que había visto cosas peores. Puedo proporcionarte todos los encuentros que desees. Puedo darte objetivos que merecen ser abiertos. Si te conviertes en mi hoja, nunca volverás a aburrirte. Para Kiyotaka Ayanokoji, la lealtad era un concepto decorativo y voluble. En el cálculo frío de la habitación blanca, solo una sociedad forjada en el interés mutuo tenía alguna integridad estructural. Si podía poner a la cazadora de entrañas, Elsa Granier, bajo su control, la fuerza de su facción experimentaría un aumento vertical. No solo ganaría una combatiente de nivel 1, sino que también aseguraría un puente hacia Meili y las redes de inteligencia del gremio de asesinos oculto. A pesar de haber sido herido de gravedad por ella en un ciclo anterior, Ayanokoji no sentía ningún rencor. Para él, su hoja era simplemente una variable que había producido un resultado ineficiente. El odio era un desperdicio de energía. La utilidad era la única métrica que importaba. Puedo proporcionarte los encuentros que anhelas, dijo Ayanokoji, su voz un zumbido constante en el sótano húmedo. Una proposición peligrosa. ¿Crees que realmente me entiendes? Elsa se rió, sus ojos violetas siguiéndolo como un lobo que mira su próxima comida. Estás intentando contratar al mismo monstruo que te hirió hace solo una vida. Ella supo entonces que Ayanokoji no era un cordero. Era una entidad más aterradora que un lobo. Un vacío que consumía la intención. Considéralo, respondió Ayanokoji con tono plano. La pregunta había sido una sonda. Vio la chispa momentánea en su mirada cuando mencionó oportunidades de matar. El cebo tenía un precio, y ella había reconocido su valor. Su objetivo estaba completo. Alcanzó la jaula de pájaros sobre la mesa, retiró la tela para revelar los ojos agudos y vigilantes del medium, y se preparó para salir. Espera, la voz de Elsa resonó a través de los barrotes. Un tal vez no es suficiente. No me gustan las promesas vacías. ¿Una promesa vacía? Murmuró Ayanokoji, las palabras flotando en el aire. La sala de observación. Reacciones globales, ¿está realmente intentando reclutar a la cazadora de entrañas? Emilia miraba la proyección del cielo en el mundo real, su voz una mezcla de sorpresa e incredulidad. A su lado, Reinhard Van Astrea estaba como una estatua de oro viviente. Habiendo visto la masacre de la que Elsa era capaz, su agarre en la espada del dragón seguía firme. Hablando como caballero, el intento de Lord Ayanokoji es más que imprudente, dijo Reinhard, negando con la cabeza. El nivel de peligro de la cazadora de entrañas supera todos los límites convencionales. Intentar atar a una calamidad contra la que ya has muerto, desafía la lógica de los vivos. En la capital, en un callejón manchado de sangre de los barrios bajos, la verdadera Elsa Granier terminó de lamer un fresco hilillo rojo de su hoja. Sus ojos estaban fijos en el cielo, un rubor de oscura euforía en sus mejillas. Kiyotaka Ayanokoji, ¿usar la masacre como moneda para un contrato? ¡Qué hombre tan exquisito! Realmente eres mi alma gemela. Pasó sobre los restos de un escuadrón de la Guardia Real. Los guardias de la capital eran numerosos, pero sin Reinhard, eran solo papel de seda ante su acero. Su hambre ya no era por los guardias, sino por el chico de la visión. La vida ordinaria. Interludió en la ANS. Oye. Ayanokoji. Orikita. Ustedes también están aquí. En la cafetería de lujo de la escuela de preparación avanzada, una voz vibrante cortó la tensión. Onami Ichinose, la líder de la clase B, se acercó a su mesa con su energía habitual y soleada. Su cabello rosa anaranjado fluía más allá de su cintura, su presencia suavizó momentáneamente la atmósfera depredadora que había seguido a Ayanokoji desde que comenzó la transmisión. Ayanokoji-kun, ¿esa persona en la pantalla eres realmente tú? Ichinose se inclinó hacia adelante, su terminal de estudiante mostrando el mismo bucle cinemático. A su lado, Susune Orikita entrecerró los ojos, su expresión una mezcla de orgullo defensivo y dolor persistente. No tengo memoria de haber filmado tales cosas, dijo Ayanokoji, ofreciendo un cansado y practicado movimiento de cabeza. Ha sido un inconveniente considerable. Me lo imaginé. Se rió Ichinose. El Ayanokoji del video es tan intenso. Sus valores son un poco aterradores. El verdadero Ayanokoji-kun es mucho más amable que eso. Ayanokoji asintió sin expresión. En su mente, Ichinose era otra herramienta, una que era notablemente fácil de usar debido a su idealismo. Era el motor de la clase B, y mientras sus intereses estuvieran alineados, la mantendría afilada. Pero si el tablero cambiaba, la descartaría con la misma apatía que mostró ante el cadáver de Rim. El descenso, la fuga y la emboscada dentro del sótano de la visión, Elsa comenzó a contar los latidos del corazón de la mansión. Según la luz, dedujo que se acercaba la medianoche.
La mención de Ayano Koji de que Meili estaba siendo procesada había cambiado su horario. No podía permitir que el chico de los ojos muertos desmantelara a la niña. Esto va a doler, susurró Elsa, una sonrisa retorcida estirando su rostro pálido. ¡Qué maravilloso! No buscó una llave. Contorsionó su figura en una forma que desafiaba la biología humana, arrastrando su piel contra los bordes dentados de las restricciones de hierro. El sonido de carne desgarrada y hueso raspando llenó el silencio. La sangre pintó las cadenas de un rojo brillante y húmedo mientras literalmente se pelaba las manos a través de los estrechos espacios de acero. Un humano normal se habría derrumbado por la agonía traumática de despellejar sus propias extremidades, pero para una semivampira, el dolor era un estimulante. Le llevó 2 horas de rítmica y sangrienta automutilación. Se puso de pie en el suelo del sótano, sus manos en carne viva y temblorosas mientras su factor regenerativo comenzaba el frenético trabajo de reconstruir el tejido. Se movió a través de la oscuridad, evitando las trampas principales que había explorado durante la visita de Ayano Koji. Su objetivo era la habitación donde retenían a Meili. La mansión estaba en silencio. Demasiado silencio. Llegó a la puerta que Ayano Koji había indicado. La empujó, su hoja, recogida de un estante de un guardia, sostenida en alto. Parece que alguien no pudo esperar hasta la mañana, una voz plana y familiar resonó desde las sombras detrás de ella. Kiyotaka Ayano Koji. Elsa giró, su hoja en un arco plateado, pero sus extremidades aún estaban lentas por la pérdida de sangre. Antes de que pudiera golpear, el aire se convirtió en hielo sólido. Emilia y Rosual salieron de las habitaciones adyacentes, su maná iluminando el pasillo con un resplandor frío e implacable. Ayano Koji estaba con las manos en los bolsillos, mirándola con la misma indiferencia que le había mostrado en el sótano. Nunca había tenido la intención de interrogar a Meili. Solo necesitaba darle a Elsa una razón para romperse sus propios huesos al escapar. El agujero de pesca estaba cerrado. Cada variable estaba exactamente donde él necesitaba que estuviera. Elsa recorrió la habitación con la mirada, la comprensión de su situación se instaló en una sonrisa lenta y afilada. Parece que he vuelto a caer, dijo, negando con la cabeza. Entendió entonces que la noticia de la captura de Meili era una mentira, una sonda diseñada para confirmar su asociación y exponer su talón de Aquiles. Siento una curiosidad genuina por ti, ronroneó Elsa hacia Ayano Koji. ¿Cómo se verán tus entrañas? Compañeras confirmadas, entonces, respondió Ayano Koji, ignorando su provocación. Miró sus manos ensangrentadas y mutiladas, el método de su escape ya estaba incluido en sus cálculos. Durante su conversación anterior, había sentido sus sutiles intentos de obtener información, una técnica que se sentía tan torpe como una broma de niño para un maestro de la manipulación psicológica. Deliberadamente había dejado escapar la ejecución de Meili para plantar una sugerencia psicológica, dándole a Elsa una ventana de esperanza que se sintió obligada a aprovechar. Incluso había creado la ilusión de un perímetro debilitado mientras Ram monitoreaba cada movimiento a través de los ojos de un pájaro en el sótano. De principio a fin, la fuga de Elsa fue un guión escrito por Ayano Koji. El riesgo que Elsa tomó para salvar a Meili era, a los ojos de Ayano Koji, un acto de pura irracionalidad. Demostraba que sus emociones habían anulado su lógica, exponiendo una debilidad que ahora podía explotar. Monstruo, dínoslo todo. Los ojos de Ram ardían con un calor asesino mientras preparaba su magia de viento, solo para ser detenida por Rosual. Ram, Lord Ayano Koji dijo que aún no podemos matar a la cazadora de entrañas, chirrió Rosual. Congélala por ahora, ordenó Ayano Koji. No necesitaba palabras de Elsa. Su presencia en la puerta era todo el dato que requería. ¿Pero todo esto fue solo para confirmar su vínculo? Preguntó Emilia mientras encerraba a Elsa en hielo. No, explicó Ayano Koji. Ahora sabemos que son cercanas, tal vez como hermanas. Si Meili sabe que Elsa sigue detenida aquí, no huirá. Volverá para completar el rescate. Rosual sonrió, captando la idea. Entonces, ¿creamos otra apertura para que la niña pequeña ataque? Precisamente, asintió Ayano Koji. Mañana, todos saldremos de la mansión para buscar en el bosque. Haremos suficiente ruido para asegurarnos de que nos vea. Cuando la casa esté vacía, ella atacará. Ram monitoreará el perímetro con clarividencia, y cerraremos la red. La observación, terror y tácticas. En la habitación en blanco de una realidad diferente, Sora colocó una mano sobre los ojos de Shiro antes de finalmente soltarla. Es un loco, susurró Sora. Usar el amor de esa chica por su compañera como cebo para una trampa, es un nivel de crueldad que rara vez he visto.
Se maravilló de cómo Ayanokoji podía presenciar la horrible automutilación de Elsa y no sentir nada más que la satisfacción de una hipótesis confirmada: la cacería, el bosque y el festín. La noche siguiente, el plan se puso en marcha. Rosual voló sobre el bosque, un faro visible para los ojos de Meili, mientras Ayanokoji lideraba el equipo terrestre hacia la maleza. El viejo Rom sirvió como altavoz ambulante debido a su gran tamaño, asegurando que su partida fuera notada. Mientras el grupo se movía, Ayanokoji escudriñó el suelo del bosque. Notó el potencial de desarrollo: madera, plantas medicinales y recursos sin explotar. Se preguntó por qué Rosual, el señor de esa tierra, no había explotado esa riqueza. ¿Simplemente no le importa su territorio? De repente, Ayanokoji se detuvo, arrodillándose para examinar un parche de tierra perturbada. No son las huellas de Meili, reflexionó. 10 individuos, bocas idénticas, profundidades variables. Aparecieron aquí sin un rastro. ¿Teletransportación o ocultamiento de alto nivel? Miró a lo lejos, preguntándose si eso era un tercero. Antes de que pudiera concluir, la voz de Ran resonó a través de su vínculo. Anomalía cerca de la mansión. En la propiedad, un ejército de bestias mágicas había rodeado los muros. Meili estaba sentada sobre una bestia con forma de león, mirando fijamente la mansión. Elsa, espérame. Voy por ti. Había visto a Rosual irse. Creía que la casa estaba indefensa. Con una orden, sus bestias se lanzaron hacia adelante para destrozar las puertas. Entonces, el cielo estalló. Un mar de fuego descendió, incinerando a la vanguardia en un instante. Meili se quedó helada mientras las llamas la rodeaban, cortando cada salida. Vaya, exactamente como Lord Ayanokoji predijo, la voz cantarina de Rosual flotó desde el aire mientras descendía. Realmente eres una niña impaciente.